Julián encontró el edificio casi por accidente. Se llamaba El Silencio de San Jerónimo. Un nombre extraño, poético, pero extraño. Estaba en una calle tranquila, olvidada por el ruido de la ciudad. Los árboles viejos cubrían la acera con sus sombras largas. El edificio era alto y delgado, parecía un gigante dormido. Julián sintió una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Necesitaba un lugar para vivir, y este lugar lo llamaba. Algo en su arquitectura antigua, en sus ventanas oscuras, le susurraba una promesa de paz, o quizás de algo más. Entró por la puerta principal de madera pesada. El vestíbulo era enorme. El suelo de mármol estaba gastado por los años. Un eco débil seguía cada uno de sus pasos, pero lo más notable era el silencio. No era un silencio normal, era un silencio denso, pesado, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Podías sentirlo en tu piel. No había música, ni voces de vecinos, ni el zumbido de la vida cotidiana. Solo un vacío profundo que lo envolvía todo. Julián pensó que era perfecto para estudiar, un lugar sin distracciones. ¡Qué equivocado estaba! El administrador del edificio era un hombre mayor. Hablaba en susurros, como si temiera despertar a alguien. Le entregó las llaves a Julián con una mano temblorosa. «Bienvenido a San Jerónimo», dijo sin mirarlo a los ojos. «Es un lugar muy tranquilo». Julián notó su nerviosismo, pero lo ignoró. Estaba emocionado por su nueva independencia. Su apartamento estaba en el cuarto piso. El ascensor era una jaula de hierro forjado. Subía con un quejido lento y metálico. Cada piso que pasaba parecía más oscuro que el anterior. El silencio se hacía más y más profundo con cada metro que ascendía. Al abrir la puerta de su nuevo hogar, el olor a polvo y tiempo lo recibió. El apartamento era espacioso, con techos altos y grandes ventanales. La luz de la tarde entraba, dibujando formas extrañas en el suelo. Dejó sus cajas en el centro de la sala. Se asomó por la ventana. La calle se veía lejana, pequeña. Se sentía aislado del mundo, como si estuviera en una isla flotando sobre la ciudad. Por primera vez, ese silencio absoluto no le pareció pacífico. Le pareció solitario, peligrosamente solitario. Un mal presentimiento comenzó a crecer en su pecho, pequeño pero insistente. La razón principal por la que Julián eligió el silencio de San Jerónimo fue el alquiler. Era increíblemente barato, casi la mitad de lo que costaría un lugar similar en cualquier otra parte de la ciudad. Cuando vio el anuncio, pensó que era un error. Un apartamento tan grande, en un edificio tan imponente, por ese precio, parecía un sueño hecho realidad. Sus amigos le dijeron que tuviera cuidado. Nadie regala nada, le advirtieron. Debe tener algún problema. Humedad, ratas, vecinos ruidosos. Julián se rió. Estaba dispuesto a arriesgarse por un alquiler tan bajo. Ahora, de pie en su apartamento vacío, el silencio le dio una posible respuesta. Quizás por eso era tan barato. Nadie quería vivir en un lugar que se sentía como una tumba, un lugar sin vida, sin sonido. Era una explicación lógica, o al menos eso quería creer. La gente necesita ruido, necesita la prueba de que otros están cerca. Este edificio no ofrecía eso, ofrecía un aislamiento casi total. Para un estudiante como él parecía ideal. Menos distracciones, más concentración. El bajo precio no era una advertencia, era una oportunidad, una que no podía dejar pasar. Durante los primeros días, Julián se dedicó a desempacar. Intentó llenar el silencio con su propia vida. Puso música mientras ordenaba sus libros.
movía muebles, haciendo ruido a propósito, pero el edificio parecía tragarse los sonidos. La música sonaba débil, distante. El ruido de los muebles arrastrándose por el suelo se desvanecía rápidamente. Era como gritar contra el viento. El silencio siempre regresaba, más fuerte y pesado que antes. Era una presencia constante, un compañero no deseado en su nuevo hogar. El bajo alquiler empezaba a sentirse menos como una bendición. Una tarde, mientras sacaba la basura, se encontró con el administrador de nuevo. Julián intentó iniciar una conversación. Le preguntó por qué un lugar tan bueno era tan asequible. El hombre mayor se encogió de hombros. La gente viene y va, susurró. Este edificio tiene su propia personalidad. No es para todos. Su mirada se desvió hacia el final del pasillo, como si esperara ver algo. Solo disfrute de la tranquilidad, joven. La respuesta no aclaró nada, solo añadió otra capa de misterio. El bajo precio no era una advertencia, era el cebo, y Julián ya había mordido el anzuelo. Una semana después de su mudanza, Julián conoció a su única vecina visible. Era una mujer anciana llamada Elena. Vivía en el apartamento de enfrente. La encontró en el pasillo una tarde. Estaba regando una planta solitaria junto a su puerta. La mujer tenía ojos grandes y asustados. Se movía con una lentitud nerviosa. Julián le sonrió y se presentó. «Hola, soy Julián, su nuevo vecino». La mujer lo miró fijamente por un momento. No le devolvió la sonrisa. Su rostro estaba lleno de una extraña mezcla de pena y miedo, como si estuviera mirando a un fantasma. Elena se acercó a él lentamente. Su voz era un susurro frágil, como hojas secas. «Eres joven», dijo, «demasiado joven para estar aquí». Julián no supo qué responder. La intensidad de su mirada lo incomodaba. Ella miró a ambos lados del pasillo vacío. Luego se inclinó hacia él. «Escúchame con atención», continuó. «Este lugar tiene reglas, reglas no escritas». Julián frunció el ceño confundido. ¿De qué hablaba? ¿Reglas sobre la basura? ¿Sobre el ruido? No. Su tono sugería algo mucho más serio, algo mucho más oscuro y fundamental para la supervivencia en ese lugar. «No importa lo que escuches por la noche», susurró Elena. Su aliento olía a menta y miedo. «No importa quién creas que está ahí. Nunca abras la puerta después de la medianoche». Su mano arrugada agarró el brazo de Julián con una fuerza sorprendente. «No es para ti. Nunca es para ti. ¿Entiendes?» La advertencia era tan específica, tan extraña. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Asintió lentamente, solo para que ella lo soltara. Quería decirle que estaba exagerando, que solo era un edificio viejo, pero había algo en sus ojos que le decía que ella creía cada palabra. Elena lo soltó y retrocedió hacia su puerta. «Cierra con llave». «Y no escuches», dijo antes de desaparecer dentro de su apartamento. El sonido de múltiples cerrojos girando resonó en el pasillo silencioso. Julián se quedó solo, con el eco de sus palabras flotando en el aire. ¿No abrir la puerta? ¿Qué podría pasar? Quizás la anciana estaba un poco confundida, o quizás sabía algo que él no sabía. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, la advertencia de Elena se repetía en su mente. Miró la puerta de su apartamento. De repente, parecía una barrera muy frágil. La primera vez que lo escuchó, pensó que lo había imaginado. Era pasada la medianoche. Julián estaba leyendo en la cama cuando un sonido débil rompió el silencio. Eran pasos, lentos y pesados. Parecían venir del pasillo.
justo afuera de su puerta. Recordó la advertencia de Elena. Su corazón comenzó a latir más rápido. Se levantó de la cama y se acercó a la puerta. Contuvo la respiración, escuchando. Los pasos se detuvieron, justo enfrente de su apartamento. Esperó. 1 minuto, 2 minutos. No hubo ningún golpe, no hubo ninguna voz. Luego, los pasos se reanudaron, alejándose lentamente por el pasillo. Las noches siguientes, los sonidos se hicieron más frecuentes y más extraños. Ya no eran solo pasos. A veces, escuchaba el débil chirrido de una rueda, como una camilla de hospital vieja rodando por el pasillo. Otras noches, oía susurros, voces bajas e ininteligibles, que parecían venir de las propias paredes. Julián intentaba ignorarlos. Se ponía auriculares, subía el volumen de la música, pero los sonidos parecían penetrarlo todo. Era como si no los escuchara con sus oídos, sino con su mente. La falta de sueño comenzó a afectarlo. Estaba cansado, paranoico. Una noche el sonido fue diferente. Fue un golpe suave en su puerta. Toc, toc, toc. 3 golpes suaves, casi tímidos. Julián se congeló en su sofá. Su sangre se heló. Las palabras de Elena resonaron en su cabeza. Nunca, nunca abras la puerta. Miró la hora. Eran las 3 de la madrugada. La hora de los muertos, decían algunos. Los golpes se repitieron. Toc, 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 más insistentes esta vez. Julián se arrastró por el suelo hasta la mirilla. Con el corazón en la garganta, miró a través de ella. El pasillo estaba vacío, completamente oscuro y vacío. No había nadie. El terror lo paralizó. Si no había nadie ahí fuera, ¿quién estaba golpeando? Se alejó de la puerta, retrocediendo hacia el rincón más alejado de la sala. Se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas. Los golpes cesaron, pero fueron reemplazados por otro sonido. Un llanto. El llanto suave de una mujer, que parecía venir de justo al otro lado de la puerta. Era un sonido lleno de dolor y desesperación. Julián sintió lástima, pero el miedo era más fuerte. Se tapó los oídos con las manos, cerró los ojos y esperó a que amaneciera, rezando para que la noche terminara. Julián no podía seguir así. El miedo y la falta de sueño lo estaban consumiendo. Necesitaba respuestas. Tenía que haber una explicación lógica para todo. Decidió investigar la historia del edificio. Fue a la biblioteca pública y buscó en los archivos de la ciudad. El nombre, El Silencio de San Jerónimo, no aparecía en los registros de edificios residenciales. Era extraño. Después de horas de búsqueda, encontró una vieja referencia en un periódico de 1950. El edificio no siempre se había llamado así. Su nombre original era otro: Sanatorio Psiquiátrico San Jerónimo. El descubrimiento lo golpeó como un puñetazo. Un hospital psiquiátrico. De repente, todo empezó a cobrar un sentido horrible. Los pasillos largos y silenciosos. El ascensor que parecía una jaula. El ambiente opresivo. Siguió investigando, cada vez más obsesionado. Encontró artículos sobre el sanatorio. Hablaban de un lugar oscuro, conocido por sus métodos de tratamiento experimentales. Las leyendas locales lo llamaban la Casa del Silencio, porque los gritos de los pacientes nunca se escuchaban fuera de sus muros. El silencio no era paz, era sufrimiento contenido. Un nombre aparecía en casi todos los artículos: Dr. Moreno. Era el director del sanatorio. Un hombre brillante, decían algunos. Un monstruo, decían otros. Estaba obsesionado con la idea de curar la mente humana.
a través de métodos extremos, terapia de electroshock sin anestesia, lobotomías, aislamiento sensorial. Creía que para arreglar una mente rota, primero debía vaciarla por completo, borrar la personalidad del paciente para construir una nueva. Los artículos hablaban de muchas muertes inexplicables, pacientes que simplemente desaparecían dentro del sanatorio. Julián encontró una foto del doctor Moreno. Era un hombre de mediana edad, con una mirada intensa y penetrante. Sus ojos parecían mirar directamente a través de la cámara, a través del tiempo. Tenía una sonrisa delgada y fría. Julián sintió un escalofrío al mirarlo. Según el último artículo, el sanatorio fue cerrado por las autoridades después de un escándalo, pero el doctor Moreno nunca fue a la cárcel. Desapareció, simplemente se esfumó. Algunos decían que se había quitado la vida dentro del edificio. Otros, una leyenda más oscura, decían que nunca se fue, que su espíritu seguía vagando por los pasillos, buscando nuevos pacientes. Esa noche, el conocimiento del pasado del edificio hizo que todo fuera peor. Cada crujido, cada susurro, tenía ahora un contexto aterrador. Julián intentó dormir, pero no pudo. Sentía que no estaba solo en el apartamento. La sensación era abrumadora. Se sentó en su cama, con la espalda contra la pared, mirando la oscuridad de su habitación. Fue entonces cuando lo sintió. Una frialdad antinatural que llenó el aire. Era un frío que no venía de la ventana. Venía de adentro. Un frío que se metía en los huesos. La temperatura bajó tan rápido que pudo ver su propio aliento. Y entonces lo vio. Una sombra en la esquina de la habitación. Era más oscura que la propia oscuridad. No tenía una forma definida, pero se movía. Se retorcía lentamente, como humo negro. Julián no podía gritar. El miedo le había robado la voz. La sombra comenzó a extenderse, deslizándose por la pared hacia él. Podía sentir una presencia, una inteligencia malévola dentro de ella. Sabía, sin ninguna duda, que era él. Era el doctor Moreno. Había venido por él. Había encontrado un nuevo paciente al que curar. La sombra lo alcanzó. Cuando lo tocó, el frío fue insoportable. No fue un toque físico. Fue como si un hielo venenoso se derramara directamente en su alma. Julián sintió una voluntad ajena invadiendo su mente. Era una fuerza fría, calculadora y cruel. Luchó contra ella. Se aferró a sus propios pensamientos, a sus recuerdos, a quién era. Pero era como tratar de detener una inundación con las manos. La presencia del doctor Moreno era demasiado fuerte. Sentía sus propios pensamientos desvanecerse, siendo reemplazados por una calma fría y clínica. Perdió el control de su cuerpo. Sintió cómo sus músculos se tensaban. Sus manos se movieron solas, abriéndose y cerrándose. Intentó gritar pidiendo ayuda, pero su boca no obedeció. Solo un susurro débil salió de sus labios. El tratamiento debe continuar. No era su voz. Era una voz más profunda, más vieja, fría y sin emociones. La última pizca de la conciencia de Julián se encogió en un rincón de su propia mente. Se vio a sí mismo, a su propio cuerpo, levantarse de la cama y caminar hacia la puerta. Ya no era Julián, era solo un recipiente, un títere. A la mañana siguiente, Elena salió a regar su planta. Vio la puerta del apartamento de Julián abierta. Una sensación de pavor la invadió. Se acercó con cautela y miró dentro. El apartamento estaba en perfecto orden, demasiado perfecto. Vio al joven de pie junto a la ventana, mirando a la calle. Julián
preguntó ella con voz temblorosa. El joven se giró lentamente. Era el mismo rostro, el mismo cuerpo, pero sus ojos eran diferentes. Había una frialdad en ellos que nunca antes había visto, una calma inquietante, una inteligencia calculadora. El joven le sonrió, pero no era la sonrisa cálida y nerviosa de Julián. Era una sonrisa delgada, precisa y fría, la misma sonrisa de la foto del periódico. «Buenos días, Elena», dijo. Su voz era tranquila y segura. Ya no tenía el tono juvenil de antes. El edificio ha estado muy descuidado. Hay mucho trabajo por hacer aquí. Tantos pacientes potenciales. Elena retrocedió, con los ojos llenos de terror. Reconoció esa mirada. Reconoció esa voz. Era él. Después de todos estos años, el doctor Moreno había regresado. Había encontrado un nuevo cuerpo. Elena corrió a su apartamento y cerró la puerta con todos los cerrojos. Se apoyó contra la madera, temblando. Sabía lo que significaba esto. El ciclo iba a empezar de nuevo. El doctor usaría el cuerpo de Julián para atraer a más gente al edificio. Jóvenes buscando un alquiler barato, almas perdidas buscando un lugar tranquilo. Los atraería con promesas de paz, y luego, uno por uno, los trataría, los vaciaría, rompería sus mentes hasta que no quedara nada. El silencio de San Jerónimo volvería a ser su sanatorio. Afuera, en el pasillo, el hombre que antes era Julián se ajustó el cuello de la camisa. Caminó lentamente por el pasillo, sus pasos resonando con una nueva autoridad. Miró las puertas cerradas de los otros apartamentos vacíos, tantos cuartos esperando ser llenados, tantas mentes esperando ser curadas. Una nueva era de tratamiento estaba a punto de comenzar. El doctor Moreno había vuelto a casa, y esta vez tenía toda la intención de quedarse. El silencio del edificio ya no era un vacío, estaba lleno de la promesa de un terror renovado. Estaba esperando,